Creo que es muy grave también la constante deslegitimación del gobierno que se ha querido hacer desde la oposición. Todavía tenemos que oír en la radio que los atentados del 11 de marzo se hicieron para quitar a un gobierno y poner a otro. Esto se dice todos los días en la radio de los obispos españoles. Y yo creo que eso es gravísimo, porque cualquiera que fueran las consecuencias del atentado, lo que es obvio es que no se hizo para eso, ni por eso. Pero esto funciona, la máquina del PSOE funciona por Prisa y el PSOE. Lo fundamental es Prisa. O sea, Juan Luis Cebrián... Pero tiene que haber un consenso básico social. Ese consenso básico social se está rompiendo a través de los medios de comunicación, pero no por los medios de comunicación. Y hay otras instituciones como la Iglesia, que tiene una potente cadena de emisoras en este país y un buen sistema educativo, y como algunas empresas privadas que tienen que verse concernidas por este problema. No es una cuestión solo del gobierno y de los partidos políticos. Uno de los pleitos más famosos que tuvo don Federico Jiménez Los Santos fue con una figura que durante un tiempo fue una figura muy importante de los medios, que era el que fue primero consejero delegado y luego presidente del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, que además fue el primer director del diario El País. Él en un momento determinado hace una declaración pública al señor Cebrián hablando del 11M, diciendo que es una vergüenza lo que están haciendo algunos medios de comunicación con el 11M, porque dice que están mintiendo y manipulando, y entre ellos la radio de la Iglesia, con lo cual se está refiriendo específicamente a la COPE y muy probablemente al programa del señor Jiménez Los Santos. Yo creo que lo que se está montando en torno al 11M es una vergüenza de verdad, porque ha habido 200 muertos. Y me parece y encima se utiliza a las víctimas y se habla en nombre de ellas, etcétera y tal. Simplemente porque el gobierno Aznar mintió cuando dijo que era ETA la responsable. Y es más importante que el señor Acebes, que era el ministro del Interior, que fue el que personalmente mintió ante las televisiones mundiales, no haya mentido, que resolver esta cuestión razonablemente en los tribunales. Entonces el señor Jiménez Los Santos ese día dice en su programa: el que de verdad manipuló el 11M y el que de verdad utilizó eres tú, que eres muy malo, eres peor hablando que escribiendo, tal, que ya es decir. Y dice, tú eres un personaje siniestro y has pasado de ser el niño bonito de la dictadura a ser el niño bonito de la democracia. Dice. Vamos a ver, Hanley. ¿Quién utilizó el día de reflexión para acercar las sedes del PP? Pero bueno, Juan Luis, ¿tú qué te crees? ¿Que se nos ha olvidado? Pues tú, que eres muy malo, Juan Luis. Muy malo, pero muy malo. Eres casi peor pensando que escribiendo. Ya sé que es difícil, pero lo consigues. Ese es un personaje siniestro, de una siniestra situación. Tú, hijo, es que has ganado siempre. Siempre. Niño bonito de la dictadura, niño bonito de la democracia, comisario jefe del franquismo, comisario jefe del antifranquismo. Pero, Hanley, qué bulimia de reconocimiento. Y además nunca está contento. Encima odia al mundo, no sé por qué. Yo, para saber si una cosa está bien, lo tengo facilísimo. Veo. ¿Qué dice Cebrián? Cebrián dice que blanco, entonces negro. Dice que negro, entonces blanco. No falla jamás. Dice 200 muertos, víctimas del terrorismo, claro, los que vosotros manipuláis, malvados. Que no os importa averiguar nada más y nada menos que quién mató a 200 personas e hirió y mutiló a 1.500 para echar al gobierno del PP, que es a lo que ibais. Unos pusieron las bombas, pero sin vosotros, desde luego, el efecto no habría existido. El señor Jiménez Los Santos del señor don Juan Luis Cebrián. En su queja también se mete con el presidente, que no estaba vivo, del Grupo Prisa, don Jesús Polanco, que también le demandaron los dos, pero como el señor Polanco falleció poco después, esa demanda decayó y se quedó la de Cebrián. Esa demanda fue rechazada y se consideró que la expresión siniestro y niño bonito de la dictadura, que eran las dos expresiones en las que se fomentaba este enfrentamiento, no eran suficientes para condenar al señor Jiménez Los Santos por atentar contra el honor del señor Cebrián. Hay que decir que el señor Jiménez Los Santos lleva atacando a diario prácticamente al señor Cebrián desde los tiempos pretéritos. Ya en la etapa del ABC de Jiménez Los Santos de los años 80 ya ponía a parir al señor Cebrián cuando era director del País, con lo cual tienen cierta trayectoria. Es verdad que también puede decir el señor Jiménez Los Santos que dice, y de mí solo hablan del País para meterse conmigo.
Es verdad que en otra intensidad, pero no es un periódico donde probablemente cuando hay un artículo en el que se le menciona será para otra cosa que no sea o para ridiculizarle o para criticarle. El periodismo amarillo no es un invento de la COPE, convertida desde hace tiempo en una máquina de difamar, ni del periódico de Rizzoli en España, El Mundo. Lo verdaderamente preocupante es la adopción de esas prácticas amarillistas por el principal partido de la oposición y la utilización de la mentira y la injuria como método habitual de expresión de quienes hablan por la radio de la Iglesia Católica. Utilizan con desvergüenza los púlpitos y las páginas editoriales para difamar al adversario. Toneladas de estiércol. Consolémonos sabiendo que está bendito. Periódico, hombre, tampoco es mío y tampoco tiene capacidad de bloquear lo que se vaya a decir. El señor Cebrián la semana pasada, sí, digno de encuadrarse. Yo lo tengo. Saca el franquito que lleva dentro y nos coloca a todos los que no somos de esa familia fuera del mundo. Es decir, no merecemos estar. Con lo cual existía ese contexto. Pero la clave es si se consideraba, y usted consideraba que esas dos expresiones, siniestro y niño bonito de la dictadura, se pueden considerar atentatorias contra el honor de alguien. Desde mi punto de vista, no. Desde luego, tildar a alguien de personaje siniestro no creo que atente para nada en el derecho al honor de ninguna persona, no es un insulto, es un adjetivo peyorativo, sí, pero creo que no llega a traspasar ninguna línea. Llamarle niño bonito de la dictadura, a ver, desde mi punto de vista no lo veo grave. Es verdad que con el tema, al igual que yo he aludido directamente, y para mí es un tema muy grave, hablar de terrorismo, es verdad que hablar de la dictadura, las pieles son muy sensibles y hay gente que lo considera bastante connotaciones muy, muy peyorativas. Pero, ¿sabes por qué lo dice? Lo dice porque el señor Cebrián es hijo de Vicente Cebrián, que fue director de La Riva, y durante unos meses, llegó a tener un cargo en Televisión Española en la etapa muy final de la dictadura. Usted pasa por medios de la Falange. Con la Falange prácticamente no tuve ninguna relación yo personalmente. Mi padre era falangista, pero realmente tenía un talante muy liberal, no nos adoctrinó a los hijos. Entonces, como, mira, este que es progresista y que fue tal. Es verdad que... pero bueno, quiero decir, es igual que si, por ejemplo, vamos a suponer que ese señor hubiese militado durante unos meses de niño, en el Partido Comunista y le hubiese dicho, tú eres el hijo bonito de Santiago Carrillo, el hijo bonito del comunismo. De Stalin, lo que sea. Yo no lo veo algo muy excesivamente grave, sinceramente, como para que exista una condena. No hubo condena porque fue, en este caso, la querella, que aquí sí la querella, fue rechazada porque se pedía una condena penal. No pedía solo dinero. Me imagino que se querellarían por un delito de injurias o de calumnias, pues seguramente de injurias. Pues fue rechazado y don Juan Luis Cebrián publicó en El País un artículo dedicado al juez y donde dijo, el juez es un personaje siniestro, niño bonito de la judicatura, y dice, no creo que le moleste porque acaba de decir que considera que esas afirmaciones no son atentatorias. El señor juez es un personaje siniestro, se comporta como el niño bonito de la judicatura y sus actos menoscaban el prestigio de la democracia. Estoy seguro de que el magistrado no se sentirá ofendido por estas expresiones. Acaba de dictar un auto en el que asevera que el uso de estos y otros vocablos preferidos contra mí no constituye nada delictivo. Y dado que el juez no le demandó, entiendo que el juez dijo touché y no le demandó. Sí, bueno, pero es que aquí es lo de siempre, porque uno pierde un procedimiento judicial y siempre dice, bueno, es que, ¿y qué pasa? Si esto le pasa al juez, ¿qué hubiese hecho él? Eso ya es, bueno, sinceramente creo que es una pataleta. Esa manifestación es fruto de una pataleta por haber perdido el procedimiento judicial, porque lo hace el 80% de las personas que pierden juicio. Oye, ¿qué pasa? Es que el juez, si le llega a pasar a él, ¿qué? Una querella que en el año 2007 interpuso Juan Luis Cebrián, ya saben ustedes, director del diario El País y finalmente consejero delegado de Prisa, que interpuso contra Federico Jiménez Los Santos, pues al final ha concluido
casi 6 años, se dice pronto, y eso sí, ha concluido de buena manera, con la Administración de Justicia dándole la razón a Federico Jiménez Los Santos. Todo empezó cuando en el año 2006, analizando lo que era la reacción de los medios de comunicación en torno a los atentados del 11M, Federico Jiménez Los Santos, desde el programa de la mañana de COPE, la casa en la que estábamos en aquel entonces, afeaba la conducta de Juan Luis Cebrián. Lo hacía además de una manera absolutamente ecuánime y justificada, pero a Juan Luis Cebrián no le gustó, inició una acción legal en el año 2007 y después de recorrer las distintas instancias, finalmente la justicia ha fallado a favor del director de La Mañana en Es Radio.